Compañeras, compañeros consejeros, este debate y este balance son muy importantes. El PRD está obligado a hacer una revisión a fondo de su rumbo, de su mensaje a la ciudadanía y de su práctica política, si realmente aspiramos a ser un instrumento de transformación a favor del pueblo y a convertirnos en mayoría en este país. Somos un partido electoral, somos un partido que hace de las elecciones su práctica permanente, pero parece que no aprendemos, que realmente no queremos ganar, que no tenemos vocación de triunfo. El saldo de las elecciones del pasado 7 de julio se puede definir con una palabra: la mediocridad. Nuestro gran balance es que representamos el 10% del electorado de los estados en donde competimos, que en el 2010 logramos el mismo porcentaje y que siempre nos va mal o regular en este tipo de elecciones. Ya no pasa y no va a pasar nada en la orientación de la línea política del PRD. Solo nuestros buenos deseos nos dicen que nos va a ir bien en el 2015 y que en el 2018 vamos a ser mayoría y a ganar la presidencia de la República. Los triunfos electorales se diseñan y se construyen día con día en la práctica cotidiana, en el diálogo y la articulación permanente con los ciudadanos y en la atención a sus demandas y en nuestro posicionamiento ante los grandes temas de la agenda nacional. La autoridad política y moral, la credibilidad, la tenacidad y la congruencia son el principal activo, el corazón del capital político de cualquier proyecto político, y eso es lo que está en crisis en el PRD. Así bien, vale la pena preguntarnos qué hacemos y qué hicimos en estas campañas para consolidar al PRD y ser un partido victorioso y no un partido subsumido en la inercia de la mediocridad. El PRD vive una profunda polarización interna por el tema del Pacto por México, aunque aquí se venga a decir lo contrario. Tenemos a un PRD sirviéndole de soporte a nuestros adversarios, de oposición leal lombardista, apuntalando a Peña Nieto y al PRI en sus afanes hegemónicos transeccionales, e incluso nos debería dar vergüenza apoyando contrarreformas constitucionales, como el caso de la reforma educativa, y confrontándonos como partido con el movimiento magisterial democrático. Somos así una oposición que no es tal, un contrapeso que no existe, un proyecto desdibujado, poco atractivo, de entrada distanciado de nuestro propio voto duro y con una línea política divorciada del sentir y del gran pensar de la mayoría de nuestros militantes. Algunos compañeros han de vivir en el espacio porque dicen que el pacto no influye en los resultados electorales, que nada tiene que ver con el saldo de la elección. Se niegan a ver la realidad, esto es, la capitalización política del PRI y Peña Nieto de su producto milagro, el Pacto por México. Deben creer que la realidad se puede aislar, que se vive y se actúa en una burbuja, cuando vivimos precisamente en la llamada era de la información. Pero no solamente es el pacto. Fuimos a las elecciones del 7 de julio sin estrategia electoral, sin estrategia de comunicación, sin estrategia de promoción del voto y con una política de alianzas sin pies ni cabeza. Así fuimos a enfrentar las elecciones de Estado y las prácticas fraudulentas del PRI, acompañadas de la violencia y la descomposición que vive el país. Así no se puede y así no se ganan las elecciones en este país. Por eso, compañeras y compañeros, el PRD está en una gran disyuntiva
continuidad, mediocridad o cambio de rumbo. Nadie en su sano juicio puede plantear que el PRD siga a la deriva, dividido, sin resultados electorales positivos. Por eso decimos que el PRD requiere un viraje con unidad y con visión estratégica. No venimos a alimentar visiones sectarias, pero tampoco a continuar desdibujados en el burocratismo y en los riesgos de cooptación a nuestro proyecto político. En lo inmediato estamos de acuerdo: la agenda en defensa del petróleo y de Pemex, la reforma fiscal progresiva, la oposición al IVA en medicinas y alimentos deben ser nuestra prioridad. Por eso la consulta ciudadana es fundamental en esta ruta. Hay que poner en serio al PRD en movimiento, con presencia en la opinión pública, articulando el trabajo y la estrategia parlamentaria para ganar estas batallas. Por eso creemos que la permanencia del PRD en el pacto es indefendible, es insostenible. Algunos compañeros creo que hoy piensan con ingenuidad, pero la ingenuidad es un gran pecado en política. Cuando todavía le dan el beneficio de la duda a Peña Nieto de cuál va a ser el sentido real de su reforma energética. El PRD debe ser una oposición real, un contrapeso y un referente para los sectores populares, también para las clases medias y los actores políticos, sociales y culturales, a muchos de los cuales hoy el PRD, duele decirlo, les es repelente y exigen un cambio de línea en nuestro partido para volver a acercarse a este proyecto. Eso no implica negarse al diálogo y a la negociación y a los acuerdos. Concluya, compañero. Pero se va al diálogo y a la negociación con correlación de fuerzas favorable de cara a la sociedad. Hay compañeros que confunden el diálogo con la cooptación y la colaboración con el lombardismo que han practicado toda su vida. Por eso es urgente el Congreso Nacional del PRD, para darnos una nueva línea política, para reformar nuestros estatutos y para preparar nuestra renovación interna. Para mí el saldo de la elección es muy claro: o nos reformamos o naufragamos en la mediocridad de la línea política que hoy dirige a nuestro partido a nivel nacional. Muchas gracias.